Buenas tardes, buenos días. Voy a empezar con esta teórica de vía aérea. Eh, bueno, para empezar, un poquito darles el contexto, por qué hablamos de vía aérea superior o inferior. Bueno, comentarles que la estadística de morbimortalidad en los servicios de urgencias asocian como factor de morbilidad que problemas, complicaciones en la vía aérea, como factor de mortalidad, morbilidad. La vía aérea se divide en vía aérea superior, vía aérea inferior. La vía aérea superior comprende la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe y la laringe. Y la vía aérea inferior comprende lo que es la tráquea, los bronquios y, bueno, las subdivisiones de los bronquios. Entonces, a lo que nos concierne ahora es comentar ciertos detalles de la vía aérea superior, ¿ya? La vía aérea superior, como habíamos comentado, pues está constituido por la cavidad bucal, la cavidad nasal, la laringe y la faringe. Y por la vía aérea o vía respiratoria, pues uno transporta oxígeno desde el aire ambiente, digamos, desde el aire ambiente hasta que llega al alveolo. Esta línea vertical representa la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Si en ese tránsito del oxígeno aire ambiente al alveolo ocurre una interrupción, o sea, algo que le obstruya la vía aérea superior o algo que le obstruya la vía aérea inferior, obviamente no llega oxígeno, obviamente no hay intercambio gaseoso y obviamente no hay oxígeno para la generación de energía en las mitocondrias. O sea, el hecho que estemos hablando de vía aérea es que la obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior o inferior conlleva un riesgo de mortalidad y es frecuente. Es por eso que, por ejemplo, en atención inicial politraumatizado se les da este memo técnico, el ABCDE. Este memo técnico pues te orienta a qué detalles tienes que ver en una situación de urgencia. Inicialmente está diseñado, digamos, para pacientes politraumatizados, pero ustedes lo pueden extrapolar a cualquier situación de urgencia que tengan que enfrentar. Por ejemplo, en la imagen veo, no sé, una paciente que se ha caído de su cama, que está desmayada, etcétera, etcétera. Entonces, para tener una idea secuencial de qué es lo que tengo que hacer, pues primero me enfoco en la vía aérea. Luego me enfoco en la respiración, breathing. Luego en la circulación, D es el déficit neurológico y E es exposición. Ya cada uno con sus detalles que si quieren obviamente lo pueden revisar. Pero en esta diapositiva lo que quiero hacer énfasis es que en todas las situaciones de urgencia hay que hacer una valoración y manejo de la vía aérea. Entonces ya saben el porqué, el contexto, y se va a encontrar en algunos documentos con este criterio, con esta idea, que es vía aérea difícil. Vía aérea difícil es aquella situación clínica en que se experimenta dificultad para la ventilación bajo máscara o la intubación endotraqueal. Por lo tanto, si no se puede ventilar o no se puede intubar, no es posible mantener una oxigenación adecuada. ¿Entienden? Entonces, recapitulando, la vía respiratoria, vía aérea, se divide en vía aérea superior, vía aérea inferior. La vía aérea superior es fácilmente obstruible, digamos. La vía aérea inferior obviamente puede tener otras causas de obstrucción, pero en el tema que estamos ahorita entrando en detalles, la vía aérea superior es fácil que se obstruya, y si se obstruye pues no hay intercambio gaseoso y por lo tanto hay riesgo de hipoxemia y hipoxia y muerte.
y como les había comentado, pues es una de las principales causas de mortalidad en los servicios de urgencia. Y cuando hablamos de ventilación bajo máscara, nos estamos refiriendo a este procedimiento. Cuando hablamos de intubación endotraqueal, nos estamos refiriendo a este procedimiento que ahorita les voy a detallar. Pero antes de detallarles estos procedimientos, tienen que establecer, perdón que cambié las diapositivas así, pero creo que es mejor ir a las ideas que estoy tomando ahorita. Primero es saber cómo la vía aérea está obstruida o no obstruida. Hay que empezar por ahí. Entonces, digamos, hagamos el ejemplo de la diapositiva donde han visto una mujer en el suelo, el ABCDE. Entonces, primero me enfoco en el A, que significa el A, vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o establecer? Es ver si el paciente está respirando de forma adecuada o no. Aquí dice establecer la calidad de las respiraciones. O sea, no está diciendo cantidad, no establecer la frecuencia respiratoria, sino está refiriéndose a qué tanto expande el tórax, a qué tan buenas son sus respiraciones. Y para eso hay el mnemotécnico MES, miro, escucho, siento. Miro pues la respiración, la expansión torácica. Escucho, puedo acercar mi oído a la boca, nariz del paciente, escuchar su exhalación, o de repente con un estetoscopio puedo escuchar el flujo, digamos, de respiración que está entrando a los pulmones, a los alvéolos. Y siento, pues puedo poner mi mano en la boca, nariz del paciente y sentir su exhalación, o también al mismo tiempo con el oído sentir su exhalación, o poner mi mano para sentir su respiración en la caja torácica. Entonces, si encuentro un paciente en alguna situación de urgencia, sobre todo si está inconsciente, hay que ver rápidamente si está respirando o no. ¿Y cómo valoro esa calidad de respiración? Con el mnemotécnico MES. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran algún documento que esté hablando de manejo de vía aérea, les van a dar varios datos clínicos, varios datos semiológicos, como la vía aérea está obstruida cuando hay estridor laringio, cuando hay afonía, disfonía, tos persistente, ronquidos, uso de músculos respiratorios accesorios, aleteo nasal, movimientos respiratorios sin expansión de la caja torácica y cianosis. Digamos, ya esto es los datos que te pueden decir como obstrucción de vía aérea. Si ustedes ven este video, como obviamente estamos subiendo esta presentación a la plataforma, solo voy a poner una vez, ya, pero ustedes obviamente lo pueden ver varias veces. Entonces, retomando la idea, vía aérea es un tema importante. ¿Por qué? Porque se puede morir cualquier ser humano con estos problemas. ¿Cómo sé que la vía aérea esté permeable o no permeable? Si está inconsciente, ya es un factor de riesgo, ¿ya? Y me enfoco en la calidad de respiración. Me enfoco en este video, se van a enfocar en la parte respiratoria y en estado de conciencia, y a ver si escuchamos algún sonido. Bueno, entonces como han podido percibir, el niño está respirando mal. Si notan, hay desbalance tóraco-abdominal, hay hundimiento de la caja torácica, o sea, tiraje subcostal, tiraje intercostal, hay hundimiento de los músculos respiratorios del cuello,
Entonces, y si han tenido la posibilidad de escuchar algún sonido, pues está con respiración ruidosa, está con un sonido anómalo que es estridor laringio. Entonces, estos datos, o sea, dificultad para respirar, movimientos respiratorios sin expansión de la caja torácica, sonidos anómalos, ya nos están hablando de una obstrucción parcial de la respiración. ¿Ya? Ahora, esa obstrucción parcial, lo más probable que sea obstrucción parcial de la vía aérea superior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconozco problemas de vía respiratoria? Es enfocándome en la calidad de respiración. Ahora, el punto del estado de conciencia. Cuando un ser humano está consciente, controla la vía aérea. Por ejemplo, ustedes ahorita pueden hablar sin atorarse, pueden escupir alguna flema, tragar su saliva, aclarar su garganta, etcétera, porque en nuestro estado de vigilia controlamos nuestra vía aérea. Y con relación al sueño normal, al sueño fisiológico, también controlamos la vía aérea. O sea, no se nos obstruye. Y por X motivo se nos obstruye, pues podemos toser, movernos, aclarar la garganta y no obstruir nuestra vía respiratoria y no entrar en hipoxia. La situación cambia cuando el estado de conciencia está alterado o está deprimido. Si el estado de conciencia está alterado, como en este caso está inconsciente de forma patológica, ¿no? Hipoglucemia, traumatismo craneoencefálico, no sé, alguna situación que lo deje inconsciente. Esa inconsciencia patológica hace que perdamos los reflejos de vía aérea. O sea, que no protegemos la vía aérea, que no controlamos. Por lo tanto, si el sistema nervioso no controla la vía aérea, esta se obstruye. Por ejemplo, lo más común es que se obstruya con la hipotonía de los músculos de la lengua y pues está obstruida tu respiración, no metes suficiente oxígeno y pues es posible un paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso en esta diapositiva, para valorar la vía aérea hay que ver el estado de conciencia. Si el estado de conciencia está alterado y es un factor de riesgo que nos está diciendo que no va a controlar su vía aérea. Si el estado de conciencia está inhibido, alterado, no va a controlar su vía aérea y es muy posiblemente que se obstruya. Ahora, si me preguntan, ¿puede haber personas que en estado de vigilia pueden obstruir su vía aérea? Pues sí. Por ejemplo, una reacción alérgica. Digamos, estamos comiendo mariscos y se le infla la mucosa faríngea, la mucosa laringea y se obstruye la respiración. Obviamente su sistema nervioso central estaba consciente, estaba en control de la vía aérea, pero ha habido una etiología pues que lo ha obstruido, a pesar que estaba consciente. Entonces ahí sí también se pierde el control de vía aérea, no respiras bien y hipoxia y muerte. Entonces, para hacer énfasis en este punto, para valorar vía aérea, establezco el nivel de conciencia y sobre todo con el mnemotécnico MES veo si hay buenas respiraciones. Si hay buenas respiraciones, pues me está avisando que la vía aérea está permeable. Y lo contrario, si no hay buenas respiraciones, malas respiraciones, la vía aérea está obstruida. Ahora, puede haber una obstrucción completa o puede haber una obstrucción parcial. Lo más común es que haya una obstrucción parcial. Eso es lo más común, porque obviamente entenderán, si es completa, pues no
no hay por donde haya un flujo de aire, un flujo de oxígeno y pues hipoxia y muerte, ¿ya? Pero el dato clínico que avisa si es una obstrucción completa o parcial es que no hay sonidos respiratorios, ausencia de ruidos respiratorios. O sea, no hay incluso sonidos respiratorios normales ni sonidos respiratorios patológicos. O sea, no hay estridor laringio, no hay ronquidos, no hay ningún sonido ni murmullo vesicular, no hay flujo de aire, no hay flujo de oxígeno. Entonces, por lo tanto, en una obstrucción completa, pues es más rápido, hacen hipoxia y más rápido hacen paro cardiorrespiratorio. Y bueno, gracias a Dios, lo común, lo general, es que se produzca una obstrucción parcial, que obviamente hay una limitación en la luz de la vía respiratoria, pero deja que haya un flujo aéreo, un flujo de oxígeno y tarde, digamos, en hacer paro cardiorrespiratorio. Y la diferencia clínica es que sí se caracteriza porque hay una respiración ruidosa, como el ronquido o el estridor laringio. Ya, otro ejemplo. Por ejemplo, cuando les hablaban del tema de asma bronquial, las sibilancias bronquiales, pues es un dato clínico de obstrucción parcial, pero obviamente de la vía aérea inferior. Pero igual les está avisando que la obstrucción es parcial. Si el asma bronquial es muy fuerte, muy severo, a lo que llaman estado asmático, pues se caracteriza porque no hay ningún sonido respiratorio, ni siquiera murmullo vesicular. Eso quiere decir que la obstrucción es tan fuerte que casi ya le ha cerrado por completo la respiración y obviamente hay mayor riesgo de morbimortalidad. Ya, entonces con eso me imagino que ya tienen un poco de idea de cómo valorar la parte de la vía aérea, si está obstruida o permeable. Ahora, esto que nos hemos saltado, que también es importante, hay ciertos detalles que te pueden aumentar el riesgo de que se obstruya tu respiración o no. Esos detalles, por ejemplo, pueden ser factores anatómicos, o sea, factores que, bueno, así nació la persona, así nació el ser humano o así se formó. Y esos detalles anatómicos pueden ser cuello corto, musculoso, mentón pequeño, incisivos superiores prominentes, apertura bucal limitada, o sea que no abres por completo tu boca, está medio estrecha, cerrada, reducción de la flexión, extensión del cuello. Entonces esto pues no ha sido ninguna patología que les ha dejado así, digamos, ya, salvo ¿no? Que puede ser por problemas articulares. Pero hay datos fisonómicos que te pueden volver fácilmente vía aérea difícil. Factores patológicos, traumatismos, quemaduras faciales, cervicales o en la tráquea, obesidad, el embarazo por el aumento de tejido celular subcutáneo, tumores maxilofaciales, abscesos, nódulos, pólipos, bocio, rigidez cervical, o sea, problemas articulares que provocan, ¿no?, una limitación en los movimientos cervicales, como la artritis reumatoidea, esclerodermia, amiloidosis, espondilitis anquilopoyética, o sea, que se están volviendo duro tus articulaciones. O digamos en caso de pediatría, pues malformaciones congénitas, ¿no? La fisura palatina, acondroplasia, síndrome de Down, síndrome de Pierre-Robin, síndrome de Turner. Ya, entonces hay ciertas situaciones que tu anatomía te condiciona a que seas vía aérea difícil. Por ejemplo, un desvío de tabique nasal, cuello pequeño, mentón pequeño, por citar algunos. Pero también hay otras situaciones que son patológicas que te pueden obstruir más fácilmente la vía respiratoria. Como hemos leído, pues enfermedades reumatoideas que limiten el movimiento articular, ¿no?, como la abertura bucal o los movimientos del cuello, bocio, tumores a nivel facial, a nivel cervical,
etcétera, etcétera, obesidad, ¿ya? Entonces, estos datos te dicen que aumenta el riesgo de vía aérea difícil. ¿Qué es vía aérea difícil? Es situación clínica que no lo podemos ventilar, no lo podemos intubar. Entonces es muy posible que haga hipoxia y muerte. Ahora, seguramente en su guía van a leer ciertos test para predecir si el paciente es vía aérea difícil o no. Por ejemplo, en esta imagen, tal vez no lo ven muy bien, pero obviamente tiene una masa submaxilar muy grande, muy hinchada, que está, bueno, ya deformando el cuello, y obviamente fácilmente uno ya puede indicar que es vía aérea difícil porque está comprometido lo que es la vía aérea superior. Pero hay personas que no tenemos esas patologías y también podemos ser vía aérea difícil, y para eso se han diseñado los diferentes test para intentar predecir qué tan posible es una vía aérea difícil. Por ejemplo, la distancia entre incisivos, lo ideal es que sea más de 3 centímetros, o sea que puedas abrir tu boca de forma importante. Hay situaciones que se reduce, por ejemplo, dice clase 2 entre 2.6 a 3, clase 3 entre 2 a 2.5, clase 4 menor a 2,5. Entonces, este tipo de test, la distancia intercisivos, en resumen, mientras más pequeño sea, mientras más estrecho sea, mayor dificultad en la vía aérea y por lo tanto mayor riesgo. Otro test es el test de subluxación mandibular, que se le pide al paciente que protruya el mentón, o sea, el maxilar inferior, que le gane los incisivos inferiores a los incisivos superiores. Si logra ganar, si logra ganarle a los incisivos superiores, es un grado, es mayor a 0, es una angulación mayor a 0 y por lo tanto se considera normal. Y lo contrario, si solo alcanza a estar al mismo nivel, los incisivos inferiores con los superiores, es una angulación de 0 y es una restricción moderada, o sea, ahí aumenta el riesgo. Y lo contrario, si no puede protruir el mentón inferior al maxilar superior, la angulación es mayor a 0, por lo tanto hay una restricción severa y por lo tanto aumenta el riesgo de vía aérea difícil. Otro test, tal vez un test muy citado, muy conocido, es el test de Mayan-Pattison-Young, que lo establece en 4 grados en relación a los datos anatómicos de las fauces cuando se le pide al paciente que abra su boca y saque la lengua. El paciente tiene que estar en una posición de sedestación por si acaso. Le decimos clase 1 cuando se puede ver todo, o sea, se puede ver los pilares amigdalinos, las amígdalas, se puede ver el dorso de la lengua, la úvula completamente. Entonces es clase 1, es vía aérea fácil, digamos, entre comillas. Clase 2, pues la lengua pues no deja ver los pilares amigdalinos y solo se podría ver lo que es la úvula, la base de la úvula, el paladar blando y el paladar duro. Clase 3, que la lengua tapa la úvula, no permite ver la úvula, solo se ve el paladar blando y el paladar duro. Entonces ahí es clase 3, aquí ya consideramos vía aérea difícil. La clase 4, la lengua no deja ver el paladar blando y obviamente mucho menos la úvula. Entonces solo se ve el paladar duro y este es alto riesgo de vía aérea difícil, que no se puede intubar, que no se pueda ventilar y bueno, finalmente hipoxia. Hay otros test como la distancia tiromentoniana, que lo ideal es que sea arriba de 6.5 centímetros.
Distancia tiromentoniana es del mentón, del borde inferior del mentón al borde superior del cartílago tiroideo. Si es entre 6 a 6.5, clase 2, o sea, aumenta el riesgo. Y cuando es menos de 6 centímetros, ya, menos de, digamos, 3 veces de dedo, decimos que la distancia tiromentoniana es pequeña. Por lo tanto, el riesgo de presentarse una vía aérea difícil en ese paciente aumenta. Otra distancia es la distancia esternomentoniana, que mide del borde inferior del mentón al borde superior del esternón. Lo ideal es que sea más de 13 centímetros. Si es de 12 a 13, pues está bien, pero aumenta el riesgo. De 11 a 12 aumenta el riesgo. Y cuando es menor a 11 centímetros, o sea, un cuello corto, pequeño, ahí sí aumenta el riesgo de vía aérea difícil. Tal vez en algún PDF igual lean que había habido factores de dificultad de ventilación manual, como es la obesidad, la presencia de barba, edad mayor a 55 años, antecedente de síndrome de apnea de sueño, por eso ahí ponen roncador, antecedentes de síndrome de apnea de sueño, y edentulus es desdentado, que no tenga dientes. O sea, por eso me imagino que aquí han puesto edad arriba de 55 años, porque tal vez le falta algunas piezas dentarias y no compacta bien, digamos, entre la máscara y la facies del paciente. Ya. Ahora sí a lo que venimos es de cómo manejar la vía aérea. Ya tengo una idea de que la vía aérea se puede obstruir. Ya tengo una idea de cómo reconocer, ¿no? Clínicamente es con una mala respiración. Entonces, si yo percibo que está respirando mal, no está respirando bien o está respirando poquito, le ayudo a respirar mejor con una maniobra que se llama maniobra frente-mentón, que consiste en elevar el mentón con una mano, elevar el mentón, y con la otra extender la cabeza, maniobra frente-mentón. Esta simple maniobra, como ven en la imagen, de lo que está obstruido la parte respiratoria, en este caso la lengua, al hacer la maniobra se abre la vía respiratoria, se permeabiliza y ahí el paciente puede respirar mejor. Entonces, voy a una urgencia, veo que está inconsciente, veo que está respirando mal, entonces eso me dice que hay problema en la vía aérea. Para ayudarle con la vía aérea puedo hacer fácilmente una maniobra frente-mentón y al abrir la vía aérea pues se corrobora con una mejor respiración. O sea, este niño que hemos visto en el video, si alguien le ejecutaría una maniobra frente-mentón y mejora la respiración, eso quiere decir que el problema está aquí, en la vía aérea superior. Con la maniobra, al mejorar, pues le estamos ayudando a que abra más la vía aérea, que se permeabilice y no se muera. Otra maniobra es la tracción mandibular. La tracción mandibular consiste que los dedos vayan al ángulo de la mandíbula y jalen, tal vez no está bien esta imagen, pero la idea es de que se apoye más o menos en el ángulo de la mandíbula, en la rama ascendente de la mandíbula, y se jale el mentón hacia arriba sin mover la cabeza del paciente. O sea, no es la maniobra frente-mentón que movemos la cabeza. La tracción mandibular consiste en apoyar tus dedos y jalar la mandíbula hacia arriba. Al jalar la mandíbula hacia arriba, obviamente se permeabiliza la vía aérea
y puede respirar mejor. La tracción mandibular está indicada en cualquier paciente, pero tiene como más indicación, es mejor hacerla cuando el paciente tiene antecedente de traumatismo, o sea, un accidente de tránsito, un traumatismo en la cabeza, etcétera, etcétera. Pues cuando hay riesgo de lesión cervical, es más preferible hacerle una tracción mandibular que la maniobra frente mentón. Si no, uno puede estar haciendo la maniobra frente mentón todo el rato hasta que el paciente, pues digamos, recupere el estado de conciencia, pero entenderán que eso no es factible, porque si mi paciente está respirando mal y yo le hago tracción mandibular, me quedaría ahí agarrándole la mandíbula todo el día o muchas horas. Entonces, como obviamente hay que atender otros pacientes y no puedes estar ahí agarrándole todo el rato, se han diseñado dispositivos que permeabilizan la vía aérea sin necesidad de que alguien esté agarrándole todo el rato. Estos dispositivos, por ejemplo, el más común que tenemos en nuestro medio es la cánula orofaringia. La cánula orofaringia viene de diferentes tamaños, y la forma de determinar cuál tamaño te sirve es medir del ángulo de la mandíbula a los dientes. Algunos dicen comisura labial, o tal vez alguno lea a nivel de la fosa nasal, ya, pero lo más común es que sea del ángulo de la mandíbula hasta la parte dental, lo más común. Para introducir, se abre la boca del paciente y la punta se lo dirige hacia el paladar. Es como que estuviera entrando al revés, digamos, para que me entiendan. Y una vez ya vencido la lengua, se lo gira 180 grados, cosa que quede nuevamente en esa posición recta. ¿Entienden? Porque si se quedaría al revés, pues la punta estaría, digamos, chocando con la parte del paladar. Entonces, pero ¿por qué se pone al revés al principio? Porque hay que vencerle a la lengua. La lengua, si tú lo pones, digamos, como esta imagen de forma directa, tal vez le empujes a la lengua y en vez de ayudarle, pues le aumentes la obstrucción. Hay ese riesgo. Entonces, por eso se introduce al revés, y cuando se le ha vencido a la lengua, recién se lo gira para que la lengua esté atrapada más o menos de esta manera y no pueda caer atrás y no pueda hacer una obstrucción de vía respiratoria alta. ¿Hay algún también ejemplo o técnica que con la ayuda de un bajalenguas, digamos, se le aprieta la lengua con un bajalenguas y de forma directa ya ingresa la cánula orofaringia sin la necesidad de la vuelta, digamos, ¿ya? La cánula orofaringia, como su nombre dice, es un dispositivo que va desde la boca hasta la faringe. O sea, no entra la laringe, no entra la tráquea, por si acaso. Hay otra cánula que es la cánula nasofaringia. La cánula nasofaringia, a diferencia de la otra, es más tubular, es más delgada y es más blandita, porque obviamente va a entrar primero a la nariz y recién se va a ir hacia atrás para llegar a la orofaringe y evitar la caída de la lengua. Este tipo de cánula, pues lamentablemente no lo tenemos mucho en nuestro medio, o sea, es poco usual, pero sí alguna vez he visto, sí está citada en la literatura. ¿Cómo se introduce? Pues se lubrica la cánula nasofaringia, se lo lubrica
y se introduce por la nariz que te parece más permeable, más grande, y llega atrás y evita la caída de la lengua. En esta otra diapositiva de la cánula orofaringia, como pueden ver, se abre la boca del paciente, la punta se lo dirige hacia arriba primero, se le vence la lengua y recién se lo gira, y el detallote que tengo que fijarme, tanto con maniobras manuales, con la cánula nasofaringia o con cualquier dispositivo de vía aérea, me tengo que fijar que después del procedimiento, en este caso después de la cánula, después de la maniobra manual, tiene que mejorar la respiración. Si yo le he puesto una cánula y no mejora, o peor aún, empeora la respiración, quiere decir que la misma cánula orofaringia o nasofaringia, en vez de ayudar, está produciendo aún mayor grado de obstrucción y por lo tanto es más riesgoso. Ya, ahora sí vamos al plato tal vez un poco fuerte, a la ventilación. ¿Ya? ¿Y cómo hacer una ventilación manual a un paciente? Esta técnica, pues, de entrada decirles que salva vidas. Cuando una persona está en apnea o en bradipnea severa, hay que meterle aire, para que me entiendan, para utilizar palabras sencillas. Hay que meterle aire, hay que meterle oxígeno para hacer el intercambio gaseoso alveolo-capilar. ¿Cómo le meto aire? ¿Cómo le meto un volumen corriente respiratorio? Pues hay dispositivos que hay bolsas autoinflables, el famoso AMBU que le decimos en nuestro medio. Bueno, su verdadero nombre de este dispositivo es dispositivo bolsa máscara. Dispositivo bolsa máscara. Bolsa máscara. O algunos autores le llaman dispositivo bolsa válvula máscara, ¿ya? Pero se están refiriendo al mismo utensilio, ¿ya? Entonces, para ventilar a un paciente, para meterle aire, lo que tenemos que entender que tenemos que ejecutar una maniobra manual que se llama maniobra CE. CE. 3 dedos, el quinto, el cuarto y el tercero, jalan el mentón hacia arriba. ¿Para qué están jalando el mentón hacia arriba? Pues para abrir la vía aérea, para que la lengua no se vaya hacia atrás. Y la C, que la hacen el pulgar y el índice, le apretan la máscara a las fascias del paciente. Y bueno, hay que apretarle de una manera que haya un cierre hermético entre la piel y la máscara, ¿ya? ¿Para qué ese cierre hermético? Porque cuando apretas el AMBU y no se escape ese flujo aéreo, ese flujo de oxígeno perimáscara, para que no se escape, y si se vaya adentro, si vaya por la parte respiratoria y pulmones y todo eso, tiene que estar apretado, para que me entiendan, de forma adecuada la máscara del paciente. ¿Ya? Eso es ventilación asistida. Entonces, cuando, digamos, si alguien, un médico, la historia clínica está diciendo que el paciente es catalogado vía aérea difícil, quiere decir que no le vamos a poder ventilar de forma manual. Y si no le podemos ventilar, obviamente no le podemos meter oxígeno y hacer paro cardiorrespiratorio. Y entonces, si les preguntamos, digamos en el examen, ¿qué es un paciente con ventilación difícil? Es aquella persona que no se puede hacer una ventilación asistida o ventilación manual, y pues por lo tanto hay una disminución de la oxigenación de sangre, ¿ya? O sea, hay la idea de que al paciente solo le digamos ventilación difícil, o también
podemos decirles es intubación difícil. Pero si engloba los dos, que es ventilación e intubación difícil, ahí está, digamos, completo el asunto y le llamamos vía aérea difícil. Ahora, ¿qué es intubación endotraqueal? La intubación endotraqueal es un procedimiento en el cual se introduce un tubo endotraqueal, o sea, a la tráquea, pasa a las cuerdas vocales y llega a la tráquea y más o menos al tercio medio de la tráquea. Este procedimiento pues salva vidas. Por ejemplo, si van a revisar la teórica de anestesia general, en algún lado el docente les ha debido comentar que se intuba un paciente en anestesia general. ¿Por qué? Porque se intuba, porque hay que proteger la parte de la vía aérea, proteger los pulmones, tal vez de una broncoaspiración, etcétera, etcétera. Entonces, el tubo endotraqueal es un procedimiento que salva vidas, que es necesario entender para qué sirve. ¿Cómo se intuba una persona? Bueno, para eso vamos a averiguar este video para que ubiquen cuál es el contexto o el procedimiento de intubación. De ahí mide, de ahí los tres seguidos, Sí, acá ya tengo un 3 minutos. ¿Cuándo le has puesto en eso, no? Ya le has puesto ya. Un minuto 40. Yo le tomaba exacto, ¿no? No empezó nada. Ya todavía continúa. Está ventilando. Ya era ventilado. No, pero no importa, 95. Está buena. El ambú. Bueno, revisando entonces el video, primero vemos un paciente que está consciente, ¿ya? Que le están intubando por alguna razón, y ahorita vamos a revisar eso, pero el primer detalle que quiero hacer es dar cuenta que le están preoxigenando. O sea, perdón, cualquier procedimiento médico que tengamos que realizar, siempre hay que preoxigenar ya al paciente, porque la preoxigenación, para que me entiendan, protege al paciente determinado tiempo si es que ocurriera una complicación. O sea, lo oxigenamos, pero digamos, no lo podemos ventilar, no lo podemos intubar. Esa preoxigenación previa, valga la redundancia, me ayuda a que no haya hipoxia y se muera rápido. O sea, me da cierto tiempo, cierta chance, digamos. Eso es lo primero que quiero destacar, ¿ya? Esto es un dispositivo de máscara con bolsas de servolio por si acaso.
Luego, posteriormente, pues está monitorizado el paciente, que igual es algo que es necesario. Le están empezando a administrar ciertos medicamentos anestésicos, que bueno, ahorita no vale la pena detallar, pero la cosa es que el paciente pierde el estado de conciencia. Al perder el estado de conciencia, pierde el control de vía aérea. Al perder el estado de conciencia, pierde el control de la respiración. Es por eso, no sé si se ha escuchado, están comentando si ventila o no ventila, o sea, están diciendo si respira o no respira. Y llega un punto que dice, sí, ya no está respirando. ¿Por qué? Porque los anestésicos le han deprimido el estado mental, obviamente para que no se recuerde lo que le van a intubar, pero lamentablemente al mismo tiempo deprime la parte respiratoria. Ahora noten que le están poniendo en una posición que le va a permitir al que va a intubar, que es el manejo de vía aérea, siempre es el personal de salud que maneje la vía aérea, siempre tiene que estar a la cabeza del paciente. Entonces le ponen una posición que facilita la intubación. Ya noten esta maniobra. Esta maniobra se llama maniobra de Selig o la maniobra Burp. La maniobra Selig, que es más antigua, digamos, que la maniobra Burp, hace que entre tu pulgar e índice identifiques el anillo cricoideo. Este es el cartílago tiroideo, y más abajito está el anillo cricoideo. Le apretes el anillo cricoideo, y la idea era que al apretar el anillo cricoideo pues había una obstrucción de la luz esofágica, o sea, se le cerraba la luz esofágica, y si el paciente por X motivo regurgitaba, o sea, venía un vómito desde el estómago y estaba queriendo venir a inundar, digamos, la parte de la vía aérea superior, esto evitaba la regurgitación. Ya, ahorita está en tema de debate qué tan efectivo o no es la maniobra de Selig. La que sí realmente estamos utilizando bastante y es muy útil es la maniobra BURP, Burp, que son siglas en inglés: back, up, right, posición o presión. Back, que le apretes hacia atrás; up, que le apretes hacia arriba; y R, que le apretes hacia la derecha. O sea, básicamente identificas el cartílago tiroideo, que es la manzana de Adán, y le apretas hacia atrás, le apretas al mismo tiempo, ¿verdad? Hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, facilitas la intubación del paciente. Entonces, en este caso, ¿qué está buscando el que está agarrando el laringoscopio? Van a notar que en su mano izquierda está agarrando un dispositivo que le llamamos laringoscopio, que permite visualizar las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces introduce, evita la lengua, reconoce la epiglotis y reconoce las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, están las cuerdas vocales en toda su anatomía. Entonces yo identifico las cuerdas vocales, que es más o menos una B invertida, una B dentilabial invertida, y aquí el tubo endotraqueal tiene que atravesar este orificio, que es el orificio glótico, obviamente. ¿Ya? Entonces le pasan el tubo endotraqueal y el médico está introduciendo el tubo para que llegue hasta la tráquea. ¿Ya? Y el punto más importante que van a observar es que ya le pasan el ambú y le ayudan a cerciorarse que está bien intubado. ¿A qué llamamos bien intubado? A que haya respiración, haya flujo de aire, flujo de oxígeno, ventilación en ambos campos pulmonares.
porque entenderán que después de la tráquea, si se mete mucho, pues están los bronquios y hay una división entre bronquio derecho y bronquio izquierdo. Entonces yo meto mucho el tubo endotraqueal, puedo solo intubar el bronquio derecho o el izquierdo. Por sus detalles anatómicos, generalmente será el derecho. Entonces, si se ventila solo el pulmón derecho, el pulmón izquierdo se colapsa. Se atelectasia todo el pulmón izquierdo y por lo tanto, pues, aumenta la insuficiencia respiratoria y la hipoxia. Entonces, es malo. Para evitar eso, lo que está haciendo su compañero es escuchar campos pulmonares. Noten que primero va a escuchar el estómago, como pensando que tal vez ha habido una intubación esofágica a nivel de lo que es el epigastrio, y si no, va a irse a escuchar los campos pulmonares en la caja torácica, con la intención de escuchar murmullo vesicular igual en ambos campos pulmonares. Entonces, entenderán que he utilizado como recurso educativo videos porque es muy difícil explicar en una teórica, explicar cómo se hace el procedimiento, y creo que es un detalle importante para que tengan idea de qué es lo que estamos haciendo en sus prácticas o en su vida profesional. Ahora, ¿por qué se le intubaba a ese señor? Pues para intubar una persona, porque es un procedimiento cruento, es un procedimiento incómodo, tiene que haber criterio de intubación o indicación para intubación. Y bueno, está en esa diapositiva. Esos son los criterios más citados, más frecuentes. Paciente inconsciente, paciente con Glasgow igual o menor a 8 es candidato a intubación. Por ejemplo, se considera paciente TEC grave, entre paréntesis Glasgow menor a 8, es candidato a una intubación endotraqueal para proteger la vía respiratoria. Otro criterio es inestabilidad de vía aérea. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que por X motivo, o sea, alguna patología, está en riesgo la vía respiratoria. Puede ser, digamos, un traumatismo, tal vez lesiones en su boca, sangrados, que tenga el riesgo de broncoaspiración, que no controle el paciente. El ejemplo que les daba al principio de tal vez una reacción alérgica con edema de la mucosa, tal vez sería igual un criterio, un candidato de la intubación endotraqueal. Otro criterio es la imposibilidad de mantener la saturación del paciente arriba del 90% con oxigenoterapia. O sea, estamos brindando diferentes dispositivos de oxigenoterapia y el paciente sigue en desaturación, entonces también es criterio o indicación. Datos de insuficiencia respiratoria severa. Entonces, cuando hay mucha fatiga respiratoria, mucha dificultad respiratoria, el paciente ya está hipotensando, hay alteración del estado mental por la insuficiencia respiratoria, entonces es criterio a ser intubado para mejorarle, digamos, las condiciones de respiración. Y tal vez lean en alguna parte esta posición, que es la posición de sniff o posición de olfateo, en donde se establece teóricamente que hay tres ejes en la vía aérea superior: el eje laringio, el eje laringio, el eje faringio y el eje oral. Y si queremos que la vía aérea esté lo más permeable posible, habría que alinear estos tres ejes. Colocándole solo una almohada al paciente, ya se alinea el eje laringio y el eje faringio, y haciéndole extender la cabeza, ya se alinea el eje oral. ¿Ya? Esta posición de olfateo no es solo para permeabilizar la vía aérea. Su principal función, digamos,
es facilitar la intubación endotraqueal. Y si ustedes me estaban preguntando, pero en el video este paciente no estaba en posición de olfateo. No estaba en posición de olfateo, simplemente estaba en una posición recta. ¿Ya? Y sí, está en una posición recta, tal vez le han ayudado un poquito con la maniobra frente mentón para alinear los ejes de vía aérea. Pero es que la intubación se puede hacer en recto. Se puede, como han visto en este video. Pero si colocan en posición de olfateo, lo vuelve mucho más fácil. Es mucho más fácil intubar en posición de olfateo que en una posición recta o neutral. Si se están preguntando de esta diapositiva, pues hay ciertas situaciones que un poquito hay que modificar al paciente, sobre todo, bueno, en este caso en un paciente con obesidad mórbida. Si el paciente estuviera echadito de forma recta y tal vez con una almohadita, como pueden notar, existe mucha angulación con la parte de la alineación de los ejes de la vía aérea. Si se coloca almohadas en la parte posterior de su tórax y mayor cantidad de almohadas en la parte más o menos haciendo esta inclinación, los ejes de vía aérea se alinean más fácilmente. Entonces, tal vez un tip que escapa a esta charla es que para intubar pacientes con obesidad mórbida tienen otra posición a comparación que los pacientes con posición de olfateo. Ya. ¿Qué pasa si el paciente no se puede ventilar o no se puede intubar? Porque hay casos que puede pasar eso. Y son situaciones de mucho estrés, de mucho miedo, porque si no respira, si no le meten oxígeno, se va a morir. Va a ser paro cardiorrespiratorio. Pues gracias a Dios hay dispositivos que llamamos dispositivos supraglóticos. Estos dispositivos supraglóticos, por ejemplo en este caso, uno es la máscara laringia. La máscara laringia va a ir a enmascarar, como ven acá, enmascarar la entrada de la laringe. O sea, este dispositivo no entra a la laringe, no entra a la tráquea, está en la faringe, pero le está enmascarando la entrada de la laringe para mejorar o controlar la vía aérea. Igual vamos a ver un video, ya, porque es, como les comentaba, es un poquito difícil explicarles de forma en diapositivas cómo se hace el procedimiento. Ya. Aquí están ventilando un paciente. Noten la maniobra E, jala el mentón, la C, le aprieta la máscara a la cara del paciente. Esta maniobra es para ventilar, para respiración asistida. Noten aquí que le está apretando una especie de balón, ya, para obviamente mandarle un volumen corriente. Entonces están ventilando y van a notar, van a ser observadores en cómo agarra la máscara laringia. Está intentando ponerle igual en posición de olfateo o manejo frente mentón. Noten cómo está agarrando la máscara. Ya, de una manera que le permita introducir la máscara venciendo a la lengua. O sea, agarra la máscara, le introduce, hay una primera resistencia que es la resistencia de la lengua, pero se hace un poco de fuerza y se logra vencer esa primera resistencia y se desplaza el tubo de la máscara laringia. Luego llega una segunda resistencia en la cual como que ya no puedes pasar, digamos, es una resistencia más firme.
ahí, ahí es su sitio. Entonces se le infla la máscara, si es inflable, se lo conecta al sistema de respiración y lo más importante, como les he dicho en maniobras manuales, es verificar que esté respirando de forma adecuada el tórax del paciente. ¿Ya? En esta imagen se ven diferentes tipos de máscaras laringias. Esta es la máscara laringia clásica. Esta es la máscara laringia Procial, porque aparte de tener su tubo para oxigenarle, ventilarle, tiene otro tubo que permite avanzar una sonda nasogástrica para que salga por acá y se vaya al estómago para vaciar, digamos, si tiene estómago lleno. Esta otra máscara laringia que se llama máscara laringia Fast Trash, que en teoría permite la intubación endotraqueal después de la colocación de una máscara laringia. Y este dispositivo pues le decimos combitubo, que a mi criterio es muy interesante cómo se introduce. Recuerden que el combitubo es, recuerden que los dispositivos supraglóticos no necesitan ver las cuerdas vocales, no necesitan una laringoscopía. Simplemente se le abre la boca al paciente y se le introduce el tubo. En el caso de la máscara, digo, del combitubo, el combitubo tiene todo doble. Tiene como dos conectores proximales, 1 y 2. Tiene dos globos de oclusión, uno más proximal, otro distal. Estos dos globos de oclusión están conectados con globos que le decimos CAF. Y lo más interesante que entre estos dos globos hay orificios intermedios. Y en la parte distal del tubo ya hay un orificio principal, ¿ya? ¿Y por qué es fácil de introducir? Pues le abren la boca del paciente, introducen el combitubo y puede haber dos situaciones. Como lo están introduciendo a ciegas, lo más seguro, el 99.9% de los casos, se va a querer ir a esófago, a la vía digestiva. Entonces se lo infla los dos globos, o sea, esto se los infla por estos medios, se los infla con una jeringa de aire y se lo ventila, esto es el ambú, se lo ventila por el conector largo o de otro color, se lo ventila por ahí primero. Este conector está haciendo conexión con los orificios intermedios. Cuando uno ventila, ese volumen corriente pues no se va a ir al estómago porque está sellado, cerrado por este globo, y no se va a ir hacia arriba, hacia la boca del paciente, porque está cerrado por este otro globo. Entonces el aire de aquí, el volumen corriente de aquí, sin poder irse hacia arriba o hacia abajo, va a hacer presión y se va a ir sí a la vía respiratoria. Y si llega a la vía respiratoria, pues ya va a haber intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa en ese 0,1% de los casos que sí se va a vía respiratoria? Porque lo he metido a ciegas y tal vez, aunque es muy difícil, tal vez sí ha ido a cruzar las cuerdas vocales. Entonces de esa manera sí se infla el globo distal, el globo proximal, y al querer ventilar por este conector pues no hay respiración, no hay MES. Entonces como no hay respiración, cambio el ambú al otro conector, al que era más chiquito y sin color, y ahí sí tendría que haber una respiración o tendría que valorar con el mnemotécnico MES la calidad de la respiración. Y este último dispositivo es el tubo laringio, que es como un antecesor del combitubo, o sea, sí tiene dos globos, pero no tiene un conector extra, digamos, solo tiene un conector. Entonces se lo mete a ciegas hasta donde te señale el tubo, tiene sus marcas, y inflas un globo, inflas el otro y lo ventilas, y el aire de aquí pues obviamente va a dirigirse a la vía respiratoria propiamente dicha. Bueno, y para concluir esta charla, porque obviamente intentamos que sea de 1 hora,
Se puede hacer con la vía respiratoria, se puede hacer cosas invasivas como es la traqueostomía, o lo que es más, se pregona más en este tiempo, que es más fácil de hacer y es más segura, digamos, en teoría, es la cricotirotomía. Para hacer una cricotirotomía en una situación de urgencia, ¿cuándo voy a hacer esta cricotirotomía? Voy a hacer esta cricotirotomía cuando no se lo pueda ventilar al paciente, y cuando no se lo puede intubar, y cuando ya no haya posibilidad de dispositivos supraglóticos. Miren, gracias a Dios, generalmente nos tocan pocos casos de vía aérea difícil. Puede ser que sean intubación difícil, pero se pueda ventilar. O lo contrario, puede ser que sea ventilación difícil, pero sí se puede intubar. El hecho que alguien diga vía aérea difícil, eso sí ya es algo grave, porque no se lo puede intubar, no se lo puede ventilar. Y ahí pensamos en dispositivos supraglóticos como las máscaras laringeas, tubo laringio, combitubo. Pero igual, si no se pudiera con esos dispositivos, recién ahí se pensaría en cosas invasivas. O sea, entre comillas, pues cortarle el cuello. Para eso, pues se identifica el cartílago tiroideo y luego se identifica el cartílago cricoideo, ¿ya? Y entre estos dos hay una membrana que anatómicamente le dicen membrana cricotiroidea. Esa membrana cricotiroidea, pues identificada, se puede pinchar, si vale el término, se puede pinchar, y a la misma jeringa, a la misma jeringa se lo puede conectar a un ambú. O lo más común es identificar y hacer secciones, o sea, cortar hasta ver un espacio aéreo y introducir un tubo de traqueostomía o de repente un tubo endotraqueal para poder ventilarle, oxigenarle por ese medio. Bueno, aquí ya ha concluido los tips que les quería decir, ¿no? Porque recuerden que desde la primera vez que les he mandado la presentación les decía que estas clases teóricas tienen la intención de decirles ciertos detalles, darles ciertas énfasis para que se ubiquen mejor el tema y vayan con más idea a sus prácticas. Ya recuerden que es vía aérea difícil. Recuerden que hay factores anatómicos o factores patológicos o test predictivos que te ayudan a decir si es vía aérea difícil o no, como en este caso, ¿no? Mentón pequeño y casi no hay distancia tiromentoniana, como ejemplos. Recuerden que es ventilación asistida, cómo se hace la intubación endotraqueal y las maniobras como Selig, Burp, otros dispositivos supraglóticos que serían como el plan B en caso de urgencia de vía aérea. Y bueno, si tuvieran alguna duda, pues me la pueden pasar por su representante o escribir en la sección de comentarios y con gusto les puedo responder. Listo, entonces con eso concluye esta clase teórica. Que tengan buen día o buenas tardes.